La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo vive a la luz de la palabra. De hecho, nuestra declaración más trascendental confiesa que Jesús es la palabra encarnada de Dios. Esa palabra nos guía e ilumina a cada instante. Es más, el testimonio del resucitado inspira a la Iglesia a definir su espiritualidad. Precisamente, en esta ocasión, vamos a dialogar acerca de la espiritualidad del pueblo del Cádiz. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Hoy nos acompaña el doctor Juan Ramón Mejías Ortiz para dialogar sobre los discípulos de Cristo en identidad, teología y sacramentos. Mejías ya ha estado anteriormente en este podcast en un episodio titulado Educación Cristiana y Teología, para ser más específico, el episodio número 2. Es un amigo que no necesita más presentación, pero sí debo añadir que es un gozo inmenso haber participado recientemente de su ordenación como pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Él es catedrático asociado en Teología Práctica del Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde está llevando a cabo muchos esfuerzos relacionados a la formación teológica de el estudiantado puertorriqueño y todo aquel estudiantado que quiera formar parte de este esfuerzo. Así que Mejías, te doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Que la paz y la gracia de Dios les llenen de manera especial. Para mí es un privilegio estar aquí contigo, con la gente que nos escucha en esta edición donde vamos a hablar de un tema que me apasiona y que he dedicado los últimos 2 años a estar investigando acerca de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo, sus matices históricas, sus matices teológicos, y aunque a nosotros no nos gusta utilizar la palabra sacramento, nos gusta utilizar más la palabra ordenanza, he querido en este momento utilizar ese vínculo del sacramento, porque la identidad nos va a llevar a nosotros a entender quiénes somos. Nos va a llevar a nosotros a comprender nuestras raíces históricas, de dónde salen nuestras articulaciones, de dónde sale nuestra forma de ser. Esa es la identidad que me define. La teología nos va a llevar a entender qué pensamos, qué nosotros postulamos, qué nosotros creemos acerca de esa revelación de Dios a nuestras vidas, cómo nosotros afirmamos el señorío de Cristo y cómo desde la teología también entendemos nuestra forma de administrar nuestra denominación y de ser iglesia en Puerto Rico y en Latinoamérica. Y los sacramentos nos invitan a celebrar eso, a celebrar nuestra identidad, a celebrar nuestra forma de pensar, que la teología al fin y al cabo sigue siendo pensamiento humano acerca de la bondad y de ese Dios que se nos revela, pero es nuestra forma de entenderlo. Y por medio del sacramento, nosotros vamos a celebrar en la liturgia todas estas cosas. Este esfuerzo sale originalmente de una jubilación de un querido profesor, el doctor Juan Beck, que llega a Puerto Rico desde Holanda hace décadas atrás y se dedicó a la formación de pastores, ministros. Acá en Puerto Rico es una de las figuras más respetables en el tema de la espiritualidad. Y Juan, después de muchos años estando en la cátedra y acompañando a tantos pastores de todas las experiencias denominacionales en Puerto Rico, Juan se acoge el retiro. Y el Seminario Evangélico de Puerto Rico decide comenzar una publicación que está en proceso acerca del tema de la espiritualidad de cada una de las denominaciones que conforman la historia del Seminario Evangélico. A mí se me da la encomienda de empezar a escribir acerca de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo. Me lleva
a revisar documentos, a recordar gente que yo aprecio mucho, gente que fueron parte de esa historia. Y ese trabajo que se va a publicar, del cual este se desprende, tiene como título La espiritualidad del pueblo del Cáliz, que es precisamente la introducción que hace. ¿Por qué la espiritualidad del pueblo del Cáliz? Porque precisamente el símbolo de la iglesia discípulo de Cristo, no solamente en América, sino en el mundo, es ese cáliz ceñido sobre él o dibujado sobre él, esa cruz de San Andrés, que es una cruz en forma de diagonal. Mucha gente cree que es por la formación de la copa, por lo ovalado, ¿no? Es que la cruz de San Andrés, ese es su identidad y su logo. Y eso nos hace recordar a nosotros las raíces escocesas, especialmente de la formación de la iglesia de discípulos de Cristo en su comienzo. Así que a partir de esa realidad, de una celebración de la jubilación de Don Juan, nos llevó a nosotros a estudiar la identidad, la teología y los sacramentos de la iglesia. Eso nos llevaría entonces a hablar del contexto histórico, desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Háblanos un poco sobre eso. Es muy interesante que la iglesia de discípulos de Cristo surge como un movimiento basado en dos figuras emblemáticas en los Estados Unidos, especialmente al principio del siglo XIX, entre 1800 y 1803, va a surgir la figura de un pastor presbiteriano llamado Barton Stone. Barton Stone comienza a tener en su vida un acercamiento a la diversidad denominacional dentro del cuerpo de Cristo. Él fue bautizado en la iglesia de Inglaterra. Más adelante compartió con bautistas y metodistas. De hecho, estudió en la prestigiosa academia de Caldwell. Y allí, cercano a la iglesia presbiteriana, perteneciente a la iglesia presbiteriana, estando en la academia, en ese proceso de formación, Barton Stone va a descubrir unas inquietudes teológicas que tiene. Particularmente comienza a tener una diferenciación con lo que postulaba la iglesia en ese momento, la iglesia presbiteriana, y comienza a cuestionarse algunos de las doctrinas fundamentales de la iglesia, como lo es la predestinación, como lo es otras áreas de interpretación teológica, el concepto de la depravación total del ser humano y la idea de adscribir su creencia a una articulación o a un libro de confesiones, que en este caso la iglesia presbiteriana pues utiliza la confesión de Westminster. En medio de sus estudios ocurren dos momentos muy particulares, y es que estando en la Academia Caldwell, un compañero le insiste a escuchar el mensaje de un pastor presbiteriano, James McGrady, y ese sermón a Barton Stone lo confrontó. Sin embargo, Stone tenía serias discrepancias ya desde su formación con esta forma de entender, esta forma teológica de la iglesia presbiteriana. Luego, un año más tarde, a la academia llega un predicador que lo cautivó. Y el predicador William Hope, porque William Hope predicó acerca del alcance del amor de Dios, acerca del Dios sanador, del Dios transformador. No hizo matiz en el Dios castigador, ni en el juicio inminente de Dios, ni en los horrores del infierno, sino que cautivó a la audiencia hablando de ese amor transformador de Dios. De manera tal que cuando leemos la autobiografía de Stone, Stone alega que esa noche él se convirtió. Que esa noche él entregó su vida al Señor, pero iba tras la ordenación dentro de la iglesia presbiteriana,
Eso no impidió que siguiera él pensando acerca de sus diferencias con la iglesia, especialmente. Ya él tenía problemas con aceptar un documento confesional, ya que al momento ya él entendía que no había otro documento que no fuera la Biblia. Sin embargo, ocurrió su ordenación el 4 de octubre de 1798. Fíjate, ya estamos llegando casi al siglo XIX. Y es bien interesante que en esa ordenación de Stone se le pide al candidato que manifestara públicamente la adopción de confesión de Westminster como sistema doctrinal enseñado en la Sagrada Escritura. Stone, sabiendo que tenía que enfrentarle ese momento, está registrado que dice: recibo esta confesión, por lo que yo vea, sea consistente con la palabra de Dios. Y para él la palabra de Dios lo que se refiere es con la Biblia. Ya se va formando en los discípulos de Cristo la idea de no tener un libro confesional, sino la Biblia como ese elemento que va a dirigir todas las acciones de lo que va a ser más adelante esta denominación a la cual nosotros pertenecemos. Es muy interesante que se va dando muy cercano a ese tiempo, 2 años después, un movimiento que se llegó a conocer en Estados Unidos como el segundo gran avivamiento, que se va dando a la par que se va expandiendo la nación al oeste. Y se cree que entre 1800 a 1803 sobre 100,000 personas llegaron a lo que se conocían como los campamentos de reuniones, que no era otra cosa que unas pequeñas capillas en donde desde ahí se predicaba al aire libre, sin ningún tipo de atadura denominacional, sin ningún tipo de etiqueta eclesial, sino que llegaban toda esa oleada de inmigrantes que se mueven hacia al oeste como parte de la expansión de la nación. Llegaban a estos campamentos. El que a nosotros nos atañe, el más famoso de ellos, es Cambridge en Kentucky, porque desde ahí Barton Stone comienza a participar de esos avivamientos. Fíjense que para la iglesia discípulo de Cristo no es alejada de ella, sino es parte de su identidad. Reafirmar todos los movimientos carismáticos, todos los movimientos de avivamiento. Stone se dio cuenta que no se podía fragmentar la iglesia en denominaciones y que la iglesia como cuerpo de Cristo no se ciñe necesariamente a estructuras humanas. Claro, después se va a dar cuenta que necesita una estructura para poder seguir el proyecto, pero las experiencias de estos campamentos de reuniones fue una transformación liberadora para él, de manera tal que sus pensamientos, que ya diferían abiertamente con la iglesia presbiteriana, más toda esta experiencia de los campos de reuniones, en estos campos que le llamaban de avivamiento, pues se unió todo de rompecabezas. El 13 de septiembre de 1803, el sínodo de la iglesia presbiteriana en Kentucky separó a Stone y a sus seguidores. En ese momento, Stone, que no quería formar una iglesia, quería mantenerse más abierto a esa experiencia de la definición de lo que es el cuerpo de Cristo, se dio cuenta que él tenía una fuerte tendencia a la relación ecuménica, como lo hablamos hoy día, la palabra de hoy, como la mejor manera de entender el vínculo entre toda esa experiencia de fe, y un rechazo a una confesión doctrinal alterna a las escrituras, como lo tienen los discípulos de Cristo hoy. Ya se va dando ese matiz de la Biblia como la única fuente de autoridad. Y lo otro que hace Stone y sus seguidores es que comienzan a fundar un movimiento que comenzó a buscar un nombre que los caracterizara,
yendo hacia el libro de Hechos, específicamente Hechos 11:26, allí donde nos dicen que por primera vez en la iglesia de Antioquía se le llamaron a los seguidores de Jesús, que antes le decían a los del camino, se le llamaron cristianos. Pues Stone entendía que el mejor nombre para describir su movimiento era el de los cristianos. Y desde allí comenzó a tejer esa relación del ecumenismo. Y el ecumenismo está anclado en las raíces de la iglesia cristiana, discípulo de Cristo. El ecumenismo no es otra cosa que la afirmación de nosotros ser parte del pueblo de Dios. Como parte de ese pueblo de Dios, hay gente que piensa como yo, hay gente que piensa distinto a nosotros. Dios les ama, Dios se manifiesta, son parte de ese cuerpo que es mayor a la iglesia cristiana, discípulo de Cristo. A veces pareciera que hay personas que piensan que la palabra ecumenismo es algo que en realidad no debe ser parte de la iglesia. ¿Qué nos dice sobre eso? Mira, para Stone era bien claro, y toda esa generación de Robert Marshall, Richard McNeman, esa idea de verse y de descubrirse desde el espejo de la iglesia universal, no solamente esa iglesia universal, sino ese cuerpo místico de Cristo que nos une, no solamente con la gente que convive alrededor nuestro, sino con todos esos creyentes que ya han partido con el Señor. También nos une con los que han de venir en el futuro. Nos descubrimos ante la realidad de la diversidad, pero a la misma vez ante el reconocimiento del señorío de Cristo. Eso fue lo que aprendió la iglesia en Puerto Rico. La iglesia en Puerto Rico, cuando comienzan a llegar todos esos misioneros producto de la invasión norteamericana a nuestra isla en 1898, tuvieron que hacer gestiones ecuménicas, tuvieron que trabajar organizaciones que unieran a la iglesia en ese esfuerzo evangelístico. Por lo tanto, aquí en Puerto Rico, aún la iglesia apenas naciendo, la iglesia forjó instituciones ecuménicas. Se creó la Federación de Iglesias en Puerto Rico en el 1905. Se reorganizó lo que se llamaba la Unión Evangélica de Puerto Rico, donde se concretó un apoyo oficial a una publicación que existió y es un recurso valioso en la historia de el sector evangélico protestante aquí en Puerto Rico, que se llamaba el Puerto Rico Evangélico, y la institución que nos alberga hoy, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que se funda y nace ese 16 de septiembre de 1919, no es otra cosa que el esfuerzo de las denominaciones metodistas, discípulos de Cristo, presbiteriana, evangélica unida, que se unen, bautistas que se unen para forjar esta institución que próximamente va a cumplir 100 años. Así que los discípulos de Cristo hemos creído que el ecumenismo es la mejor vía para nosotros ser parte y entender ese misterio que es el cuerpo de Cristo en toda esta globo terráqueo y todas estas manifestaciones culturales que se da dentro de la experiencia de la fe. Pero tú tienes razón, no siempre fue bien visto. Después de la Guerra Fría, fíjate que al inicio, antes de la Segunda Guerra Mundial, nosotros no teníamos ningún problema con los esfuerzos ecuménicos. Y te lo digo porque es que en la actualidad hay partículas de eso. Todavía hay residuos. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se da el evento del bloque soviético, el bloque estadounidense, aquella guerra fría, especialmente lo que se llamaba el macartismo. Joseph McCarthy quería perseguir a todo lo que fuera comunista, pues llevó a la iglesia a ver todo lo que fuese distinto a los estadounidenses como algo sospechoso, y una de esas cosas era el ecumenismo. Y aunque no está en el escrito que da pie a esta entrevista,
También surge con teologías liberadoras, donde se le veían como signos ajenos de nuestra realidad, como teologías latinoamericanas, teologías feministas, teologías en favor de la niñez, siguen teniendo ese estigma. Pero cuando tú ves nuestra iglesia, en sus raíces, no ha tenido problemas. Mire, en plena Guerra Fría, en el 1965, aquí en Puerto Rico, se celebró la 7ª asamblea de la Convención Mundial de las Iglesias de Cristo y nosotros participamos, representado especialmente por don Florentino Santana. Y don Florentino Santana allí compartió púlpito con gente extraordinaria de su época, de distintas corrientes y denominaciones, como lo fueron el doctor Martin Luther King Jr., que estuvo aquí en Puerto Rico, el teólogo alemán Martin Niemöller, líder de la iglesia confesante de Alemania opuesta a ese régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Billy Graham estuvo aquí, que es un carismático evangelista norteamericano, y así distintas expresiones de ese ecumenismo. En el caso de nosotros hay dos figuras que yo creo que nos inspiran a reconocer el ecumenismo y pagaron el precio de ser voz que clama en el desierto. El trabajo fecundo de Juan Marco y su esposa en todos los países de Latinoamérica. Juan Marco fue un evangelista reconocido, un misionero reconocido, un hombre de Dios reconocido y respetado por toda Latinoamérica. Diríamos que uno de los padres del Consejo Latinoamericano de Iglesia. Y ese trabajo fecundo, ese testimonio. Y para lo que yo, y para mí, lo que yo llamo el profeta negro nuestro, que fue Moisés Josa. Moisés Josa fue una voz en el desierto. Yo tuve el privilegio de conocer a Moisés personalmente. Y no faltaba que su conversación seria con uno comenzara con un toque que él le daba muy especial a uno en el hombro. Quien ha tenido esa experiencia o quien tuvo esa experiencia con Moisés va a entender lo que digo. Porque él te recibía con un golpe bastante contundente en el hombro y luego con esa contundencia que lo hacía de forma juguetona y amorosa, llegaba con un comentario que te llegaba al corazón y te dejaba pensando. Pues Moisés se convirtió en esa voz de conciencia que llamaba a favor de los, en plena Guerra Fría, a favor de los pobres, a favor de los desvalidos, a favor de todas las estructuras, incluyendo las estructuras políticas que enajenan y mancillan. A mí me encantan unas palabras que el fenecido reverendo Lucas Torres escribió acerca de Moisés, y es que su discurso hacía derribar ídolos, denunciar el mal y florecer el anuncio de restauración y buenas nuevas. Moisés pagó el precio. Sería bueno en otro momento hablar de ese misterio fructífero de Moisés. Pero Moisés no es el único. A partir de la llegada del siglo XXI, a mí me parece que el trabajo del licenciado Ángel Luis Rivera Agosto, desde la silla que ocupó como secretario ejecutivo del Concilio de Iglesia de Puerto Rico, fue un ministerio florescente de unión con todas las demás iglesias. Y en el ámbito nuestro, para mí, y yo he sido altamente criticado, yo creo que el padre del ecumenismo moderno de los discípulos de Cristo, Esteban González Doble. Esteban González Doble acercó nuestra iglesia al entendimiento de que hay otras experiencias de fe que pueden diferir, que pueden contrastar con las nuestras, pero son hermanos. Esteban y Ángel Luis nos acercaron al sector pentecostal, nos acercaron al sector católico, nos reafirmaron con nuestros hermanos metodistas, bautistas, evangélica unida, con iglesias independientes, y esos somos los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo somos ecuménicos, aunque todavía tenga una pizca de ese malcartismo que la gente mira con sospecha, pero no es otra cosa que lo que hizo Jesús. Porque el ecumenismo incluye y reconoce el espacio del otro. Y que a pesar de todo de nuestras afirmaciones, nosotros no somos el ombligo del mundo, ni el centro del cristianismo. Nosotros estamos tratando, igual que otras expresiones de fe, serle fiel a Dios.
Un comentario personal al que respondo yo, Jesús Rodríguez Cortés. He notado este creciente asunto de enfocar más en las diferencias que en las cosas que nos unen. No solamente en la vida real, sino en las redes. Hay que ver las redes. Y yo creo que en medio de todo este tiempo turbulento, social, económico, político, podemos seguir caminando juntos, a pesar de nuestras diferencias, porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y ahí está la voz de Florentino Santana en 1965. Ahí está la voz en los 70 de Moisés Rosa. Ahí está la voz de Juan Marco por toda Latinoamérica, de Carmelo Álvarez por toda Latinoamérica y ahora con los hispanos en Estados Unidos. Ahí tenemos la voz de Ángel Luis, ahí tenemos la voz de Esteban González Doble, y esa voz va a seguir llegando a esto, donde nos va a entender que la iglesia es una. Esa iglesia esparcida sobre la faz de la tierra. Volviendo a las raíces, Stone le molestaba pues la idea de la institucionalización de la iglesia. De hecho, se opuso a hacer una iglesia, pero una vez se separa de la iglesia presbiteriana, no tuvo más remedio que junto a otros líderes formar un presbiterio independiente, y así nació el presbiterio de Springfield, Cambridge en Kentucky, que creció rápidamente, floreció, y ante ese crecimiento y ante ese avivamiento que estaba dando y gente llegando a la iglesia de presbiterio de Springfield, Stone junto a otros líderes decidieron disolver el presbiterio. Pero es bien interesante que antes de disolver ese presbiterio, publicaron las razones que justifican por qué ellos tomaron esta decisión. Y ese documento es uno de los documentos iniciales que ha incidido en nuestra forma, en nuestra identidad, que se llamó La Última Voluntad y Testamento del Presbiterio de Springfield, que en resumen lo que va a declarar es que no hay otra autoridad en la iglesia que no sea la palabra de Dios, el derecho de las iglesias locales a seleccionar sus pastores y sus candidatos, ya caminando hacia lo que va a ser un pilar de nuestra administración. Nosotros somos una iglesia congregacional. Congregacional es que los miembros del clero, o sea, el cuerpo pastoral y los laicos, los hermanos que están en la iglesia, que son los líderes, los dos ministerios, tienen la oportunidad en la toma de decisiones. Es una relación más vertical, con esa relación vertical. Es una relación más horizontal, participativa, donde tanto el clero como el laicado asumen las riendas de la iglesia. Y esa idea de que la autoridad suprema de la Sagrada Escritura sobre cualquier documento, llámese credo, llámese libro de confesión, en el caso de nosotros que algunos se equivocan, llámase constitución, no hay nada superior a la palabra del Señor. Bien interesante que algunos años después, especialmente 3 años después de ese rompimiento, de esa disolución de este presbiterio en Springfield, llega a los Estados Unidos reverendo Thomas Campbell, un inmigrante escocés-irlandés que, abrumado por la fragmentación de la iglesia presbiteriana en Escocia y en Irlanda, llega a América con la esperanza de reformar la iglesia bajo los aires de libertad que se estaba dando en el crecimiento acá en los Estados Unidos. Pero siendo pastor de un presbiterio, especialmente de Chartres, en el oeste de Pensilvania, le pasó exactamente igual que a Stone. Comenzó Thomas Campbell a tener públicamente serios desacuerdos teológicos con la iglesia presbiteriana. Tanto que unos meses
a unos meses de esa llegada, se ha intensificado esa controversia. Lo llaman para confrontarlo y él escribe un documento que se llama Razones para protestar y apelar, presentado ante el Sínodo de Filadelfia. Y este documento tiene unos matices muy importantes a lo que nosotros afirmamos hoy. Número 1, aceptó públicamente que la Biblia es la base para sostener las creencias y prácticas, y defendió la tesis de que la unión de todos los cristianos debe descansar únicamente en la autoridad de la Sagrada Escritura. Ya tú te estás dando cuenta que sin converger ambos movimientos comienzan a coincidir en una ruptura con de tener un libro de confesión alterno a la Escritura. Van a conceder en una ruptura con la iglesia presbiteriana. De ahí ese símbolo de la cruz de San Andrés virada, porque va a acentuar esas raíces escocesas especialmente de la línea de los Campbell. Pues Thomas fue suspendido permanente del Sínodo Asociado de Norteamérica, y fuera de las amarraduras denominacionales decidió organizar junto a otros que le siguieron lo que se llamó como la asociación, no la iglesia, la Asociación Cristiana de Washington, Pensilvania. Y una de las cosas que ellos querían es volver a los principios de esa iglesia naciente, especialmente descrita en el libro de los Hechos, lejos de imposiciones dogmáticas. Te vas dando cuenta que ambos comienzan a tener cierta cautela con formar la iglesia, tener denominaciones, sino que tienen desacuerdos teológicos. A uno lo va a influir, además de los acuerdos teológicos, la experiencia de los campos de avivamiento en Cambridge. A otro el deseo de renovar toda esa vida eclesial, y ambos van a tener que darse cuenta que aunque tienen razón, también es necesario la Escritura para echar adelante todos los esfuerzos misioneros, todas las capacidades proféticas de la iglesia y todo el servicio al pueblo. Ahí se va dando entonces un momento que se inserta en el DNA de la iglesia. Por un lado, una iglesia que no niega la experiencia carismática, pero tampoco niega el estudio profundo de las Escrituras, y lleva ambas de la mano. La experiencia espiritual con el estudio de las Escrituras y los estudios responsables dirigidos a una buena teología. Se va dando un fenómeno que yo creo que a veces lo hemos olvidado, que es el reconocimiento de la institución para fomentar todos los esfuerzos evangelísticos, misioneros. La organización es necesaria, pero no es el centro. Aunque ellos accedieron a formar una iglesia que se va a convertir en la raíz de lo que nosotros damos, el centro va a ser las Escrituras, las Sagradas Escrituras, y ese deseo de cada vez parecer más aquella Escritura. Claro, ellos idealizaron la iglesia de Hechos, pero por encima de esa idealización se encuentra el corazón mismo de la iglesia, que quiere ver en esa experiencia, primero, de la palabra que nos enseña y nos invita a reconocer el señorío de Jesucristo como ese elemento que nos da unidad. Y segundo, la manifestación del Espíritu de Cristo, que va más allá de las Escrituras y más allá de las denominaciones. Tercero, se dieron cuenta que necesitan una Escritura para canalizar eso. Pero ese es el orden. El señorío de Jesucristo revelado en la Escritura. El Espíritu Santo que sopla, como nos dice Juan capítulo 3, en esa conversación de Jesús y Nicodemo. El viento sopla por donde quiere, uno lo siente, no lo puede manipular, porque es más allá que la Escritura. Pero también necesitamos una institución, unas estructuras que se ciñe al señorío de Cristo y se ciñe al fluir del Espíritu Santo. Así que nosotros pertenecemos a esa estructura. La gente que nos escucha
posiblemente pertenece a una de escritura, pero la escritura se ciña a la palabra. En un sentido de justicia, en un sentido de libertad. Eso es lo que afirma la Iglesia de Discípulos de Cristo. De manera tal que más adelante ocurre, volviendo a los Campbell, algo interesante. La asociación cristiana se vio en necesidad de convertirse en una iglesia. Y fruto de eso, Thomas Campbell hace una reflexión teológica, la publica en un documento que se llama Declaración y Discurso, que se convierte hoy en el documento histórico de mayor influencia en la Iglesia cristiana, discípulo de Cristo. Y ese documento es muy interesante porque en la primera proposición Campbell va a definir a la Iglesia como, y voy a citar, esencial, intencional y constitucionalmente una. Y ante la pregunta ¿quiénes los forman?, él contesta: las forman todos aquellos que en cualquier lugar del mundo profesen la fe en Cristo, ya sean dentro de los discípulos de Cristo o fuera de los discípulos de Cristo. La clave es que profesan fe en Cristo Jesús. Y postulaba que los creyentes, mediante el acto de sumergirse, o sea, en el bautismo, pues nosotros creemos en el bautismo por inmersión, y ese acto sacramental tiene una carga significativa teológica, y es que nos une a todo ese cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo esparcido por toda la faz, que une a todos aquellos que profesan en su señorío. Así que la espiritualidad de los discípulos de Cristo es una bíblica. En varias de las afirmaciones de este documento, Declaración y Discurso, Campbell alega que nada debe ser admitido como autoridad que no sea la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, porque afirman ellos, el Nuevo Testamento es una constitución tan completa para la adoración, disciplina y gobierno de la Iglesia cristiana, y una regla tan perfecta para los deberes particulares de sus miembros. Muy interesante que en otra de las proposiciones aluden a que ninguna autoridad humana tiene poder para interferir, para suplir la supuesta deficiencia, haciendo nuevas leyes para la Iglesia. Lo que están afirmando es la importancia de las Escrituras, que no puede ser sustituida en términos de su prioridad y su importancia por ningún otro documento, llámese como se llame. Y una de las cosas que yo descubrí en esta investigación es lo que se llamó la sexta proposición. Mire, a principios del siglo XIX lo que esta gente escribió: apoyan el derecho a la libertad de conciencia, y cito: no deben coaccionar la conciencia de los cristianos más allá de la conexión que ellos perciban y cuando entiende que les atañe. Por lo tanto, esa libertad de conciencia basada en ese espíritu que le da Dios de tener el pensamiento crítico, de discernir las voces, de discernir la misma fe, es parte de lo que es la identidad y los genes de la Iglesia Discípulo de Cristo. Así que el 7 de septiembre de 1809, la Asociación Cristiana se convocó en asamblea para trabajar todos los argumentos incluidos en la declaración, y ese día Campbell, en el sermón de apertura, utilizó una frase dentro del sermón que se ha convertido en un lema para muchos discípulos de Cristo, y es que allí donde las Escrituras hablan, hablamos, donde las Escrituras callan, callamos. Posiblemente esta reafirmación, que es una de las más conocidas, tiene su fortaleza, tiene sus debilidades, pero en términos general lo que le están dando es un alejamiento de cualquier sistema dogmático para centrarse en la Escritura como la única fuente
que nos permite definir nuestra identidad. Es desde la Biblia que nosotros comprendemos lo que es nuestra misión. Encontramos contenido para discipular a los nuevos creyentes. También desde la Biblia nosotros encontramos la justificación para hacer fuertes los lazos fraternales entre los creyentes. Concretar nuestra relación con el mundo. Los discípulos de Cristo hacen una lectura contextual de esa palabra. No es una espiritualidad aislada del mundo, sino que tiene presente el dolor, tiene presente las preguntas del pueblo, tiene presente las situaciones de la sociedad. Y desde la Biblia justificamos el acogimiento de guía para la administración de los asuntos eclesiales, porque son necesarias tener algún tipo de norma de guía. Y sobre todo desde la Biblia anclamos nuestra esperanza escatológica del retorno inminente de nuestro Señor. Lo que quiero decir es que los fundadores utilizaron la Biblia como el único libreto para dar forma y dirección a sus vidas. Ahí estás mencionando un balance entre esa esperanza escatológica de un reino que ha de venir, pero has mencionado que no se desentiende de la realidad y que nos lleva entonces a una relación con la justicia, nos lleva entonces a afirmar un Cristo, a afirmar un reino que se hace presente aquí y ahora, con el pobre, con la gente en necesidad, con el pueblo en crisis. Un balance entonces entre la esperanza escatológica, pero también una esperanza que es manifiesta ahora. Mira, bien interesante que el doctor Ronald Osborne, estudiando acerca de cómo es la mente de los discípulos de Cristo, enfatiza que aparte de ser bíblica, también es contextual. Y contextual nos lleva a caminar con el pueblo. Quien no camina con el pueblo no tiene nada que anunciar al pueblo. A la misma vez, quien se aleja de la voz de Dios tampoco tiene nada que comunicar al pueblo. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que aprender acerca de la capacidad de escuchar la voz de Dios y escuchar el gemir del pueblo. Es lo que Moisés aprendió cuando en aquella experiencia del Éxodo, capítulo 3, se les revela la deidad para decirle que ha escuchado el clamor del pueblo, el gemir, el dolor, ha conocido sus angustias y ha enviado a Moisés para comunicar las buenas de liberación. Eso es lo que hacen los discípulos de Cristo. 106 iglesias esparcidas aquí en Puerto Rico, nuestras congregaciones en Latinoamérica, nuestras congregaciones en Hispanoamérica, no hacen otra cosa sino que acompañar a ese pueblo y anunciarle las buenas nuevas de bondad. Eso es lo que hizo Stone, lo que hizo Campbell, lo que seguimos haciendo nosotros, lo que hizo Moisés, lo que hizo Esteban, y seguimos nosotros diciéndole al pueblo que hay una esperanza. Y esta esperanza no está anclada en una espiritualidad que se encierra, sino es una espiritualidad abierta que camina con la gente. Es una espiritualidad que se centra, es contextual. Por lo tanto, en ese contexto sociocultural se le formulan preguntas a las Sagradas Escrituras que merecen respuestas claras, pertinentes, de ese Dios que se encuentra con la gente. Se afirma de que nosotros en esa comunión del Espíritu Santo nos unimos al discipulado y a la obediencia de Cristo, que se manifiesta en acompañamiento, se manifiesta en amor, se manifiesta en ese deseo de que Dios toma a los pequeños y les regala el reino de los cielos. Esa es la iglesia discípulos de Cristo. Claro, tenemos nuestras áreas débiles, nuestras áreas mejorar, pero ese mensaje de la Biblia es lo que los padres fundadores han querido legarnos a nosotros. Y eso no se puede alejar con un estudio de la Biblia que consideren los avances en los métodos de interpretación, que consideren los planteamientos de las ciencias sociales, esa mente empírica de los discípulos de Cristo,
que le hace pregunta al texto, no es algo autómata, sino que es algo reflexivo por medio de la razón que Dios nos ha dado, por medio de la mente, del pensar. Discernimos, cuestionamos, preguntamos y también reflexionamos acerca de nuestra misión. Es muy interesante que la asociación cristiana de la cual nosotros hablamos se tuvo que convertir en la iglesia de Bruce Room y allí se adoptó un gobierno congregacional. Para ir avanzando en nuestro relato, Stone y los Campbell no tenían relaciones, pero en el siglo XIX ambos utilizaron los medios de comunicación tecnológica de su época. Hoy estamos utilizando todo esto que está haciendo Theo Vine, todas estas grabaciones que van a circular por redes, toda esta conexión inalámbrica que tenemos, toda esta tecnología fabulosa que nos lleva a compartir con la gente que nos está escuchando, como tú decías, con una taza de café. En el siglo XIX eran los periódicos. Y Stone, y especialmente Alejandro Campbell, hijo de Thomas, que llegó a los Estados Unidos también, comenzaron a utilizar los periódicos de su época para plantear sus ideas, para debatir entre ellos, y en medio de eso se dieron cuenta. En una ocasión Stone invita incluso a Alejandro Campbell a una campaña, se quedó en su casa y se dieron cuenta que aunque habían elementos que diferenciaban las dos organizaciones, que a esta altura del relato Stone era conocido como el movimiento de los cristianos, los Campbell, buscando un nombre que fuera bíblico, acentuaron que el nombre debía ser discípulos de Cristo. En medio de eso se dieron cuenta de que podían converger, que tenían muchos puntos en común, y aunque hubieron siempre diferencias que tardaron un tiempo en subsanar y otras nunca lo hicieron, lo cierto es que los cristianos de Stone y los discípulos de Cristo de los Campbell decidieron unir esfuerzos evangelísticos y unirse en una sola iglesia. Y fue al empezar de 1832, 30 años después que comenzó todo esto con Stone, decidieron unirse y decidieron comenzar esa unión de voluntades cuyo fruto se dio al amanecer del año 1832 en lo que se conoció más adelante como la iglesia de Hill Street en Lexington, Kentucky, que ahí se unieron los cristianos y los discípulos de Cristo. Aunque nuestro nombre se adoptó oficialmente en 1968, ¿por qué nosotros somos la única iglesia que tiene un paréntesis en el nombre? Porque nosotros nos llamamos la iglesia cristiana y hasta ahí nos recuerda Stone. Paréntesis, discípulos de Cristo, ahí están los Campbell. Y en medio de esas dos fusión surge lo que hoy se conoce como la iglesia cristiana discípulo de Cristo. Así que los discípulos de Cristo, a lo largo de todo nuestro trayecto, hemos visto en nuestros sacramentos momentos para celebrar, como es el bautismo. Déjeme contar bien rapidito esto al que me está escuchando. Alejandro Campbell se casó con Margaret, y Margaret viene, su esposa Margaret, de una iglesia presbiteriana, y cuando nació su hija, sus padres estaban muy emocionados con el bautismo. Tú sabes que los presbiterianos bautizan niños, y Alejandro tenía una duda, y ante eso se vio en la obligación de tomar una posición acerca de cuál debe ser el bautismo a seguir, en lo que se conocía en ese momento como la asociación. Pidió una semana para estudiar el texto bíblico. Después de mucho estudio, mucha reflexión, se dio cuenta y alega él de que el único bautismo que se evidencia en el Nuevo Testamento
es por inmersión. Y ahí él decidió no bautizar a su niña, sino que cuando ella tuviera la edad para tener conciencia de lo que es declarar el señorío de Cristo en su vida, ahí entonces es el momento. A alguien se le ocurrió a los 12 años, todo el mundo sigue repitiendo los 12 años, pero es el momento en que la persona tenga conciencia de lo que implica confesar a Cristo en su vida. Y no solamente eso, sino que buscó a un pastor bautista, pastor Luce, Matías Luce, y le pidió que lo bautizara a él, bautizara a Margaret, y aunque tuvo al principio que convencer a su padre, Tomás también se bautizó. Para nosotros el bautismo nos une a ese cuerpo místico de Cristo. Y el otro elemento que celebramos es la Eucaristía o la mesa del Señor. En la mesa del Señor nosotros, al igual que Zwinglio en la Reforma, afirmamos que es un elemento conmemorativo en donde la presencia de Cristo está en los corazones de la gente. No en los elementos como algunas denominaciones hermanas postulan, sino en el recuerdo, en el agradecimiento. Vive latente esa confesión del señorío de Cristo y del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, nosotros celebramos los elementos como una recordación de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y esa recordación no se encierra, sino que fluye por todo el torrente de la iglesia e incluso nos empuja. De la misma forma que el segundo gran avivamiento empujó a la iglesia, nosotros tuvimos también nuestro segundo gran avivamiento. El Cambridge de nosotros fue el avivamiento de 33 en calle Comerío, donde el Espíritu Santo de Dios, más allá de las manifestaciones carismáticas que mucha gente recuerda, y de los errores que también, si usted tiene oportunidad, puede visitar educristiana.com. En educristiana.com va a ver este escrito con mucho más detalle, va a ver allí que hubo en ese avivamiento del 33 en Puerto Rico, hubo errores, hubo exceso, hubo cosas que no deberían haber sucedido, pero lo cierto es que el Espíritu Santo entró al corazón de la iglesia y más allá de los dones carismáticos que siempre nos van a llamar la atención, empujó a la iglesia a llenarse de ese soplo de espíritu y llegar por todas las comunidades, por todas las aldeas, por todo ese servicio comunitario, diciéndole a los pobres de este país, a las barriadas de este país, que la gracia de Dios irrumpe en favor con buenas nuevas a todos los pobres. Por lo tanto, la celebración eucarística para nosotros es profética. Anuncia la obra de Cristo en nosotros y por medio de su Espíritu nos empuja hacia afuera. Por lo tanto, nosotros no nos podemos encejar en nosotros. Nuestra liturgia es, desde mi opinión, abierta porque se completa ¿dónde? Se completa en las calles, con los pobres, se completa en esa voz profética donde la iglesia levanta el caído y habla por el que no tiene voz. Esa voz profética de la iglesia discípulo de Cristo resuena desde su principio. Mire, cuando la iglesia discípulo de Cristo llegó a Puerto Rico, no fundó iglesias ni congregaciones locales. Lo primero que fundó fue un orfanato y una escuela de niñas en el 1900. O sea que en el 1900 se le dio, asumió el liderazgo de la educación de la mujer, que hace 117 años eso era casi una herejía. Luego, en el 1906, ese orfanatorio para varones. También está el trabajo profético del doctor William Alton, que llegó por todos los barrios, especialmente de Bayamón, cuidado médico. Por lo tanto, nuestras celebraciones sacramentales no culminan en el acto. Apenas comienzan en el acto, porque se da en la voz profética de los discípulos de Cristo, que jeta los poderes de opresión, de la ignorancia, la mortandad y anuncia la esperanza en Cristo en una acción solidaria. Mira, eso es lo que hizo Juan Marcos por toda Latinoamérica. El reverendo Luis del Pilar en Latinoamérica. Eso es lo que sigue haciendo Carmelo Álvarez. Eso es lo que hace cada pastora, cada pastor. Esta iglesia es tan profética que
Fue de las primeras iglesias en ordenar mujeres al santo ministerio. Eso es lo que hizo Moisés desde sus púlpitos y de sus escenarios. Eso es lo que hace la iglesia. Ciertamente esa voz a veces está más fuerte. Ciertamente esa voz a veces parece que va a menguar, pero siempre busca nuevos encauces. Encauce para decirle al país que aquí hay una iglesia que la acompaña, que lucha por ellos. Y cuando la iglesia ha pretendido que esa voz mengue, irrumpe un nuevo avivamiento. Por eso es, y quiero concluir, que la oración de la iglesia discípulo de Cristo en Puerto Rico en el siglo XXI es pidiendo un avivamiento. Pero no es un avivamiento que se cierre la iglesia a disfrutar dones carismáticos. No. Es un avivamiento que impulse a la iglesia nuevamente por cada barrio, por cada familia, por donde está la desesperanza. Ese avivamiento lleva a la iglesia a enfrentarse a las situaciones políticas como la Junta de Control Fiscal, porque el avivamiento lo que hace es que lleva a la iglesia. El avivamiento no es otra cosa que el Espíritu de Dios, recordándole a la iglesia cuál es su misión, lleva a la iglesia al jaque. Tienes que escoger. O está con los pobres, o está con la élite. Y si está con los pobres, denunciamos estructuras como es la Junta de Control Fiscal, denunciamos políticos con sus corrupciones y acompañamos a los que sufren. Es el avivamiento que nosotros queremos, porque así comenzó la iglesia. Gente que tuvo discrepancias teológicas, que fueron soplados por el Espíritu, que unieron esfuerzos, aunque algunos no llegaron a concretarse formalmente, que se dieron cuenta que la institucionalización no es la panacea, aunque es necesaria, que lo central es la palabra de Dios y ese Espíritu Santo que impulsa a la iglesia a ser voz profética. Y me parece que esa es la iglesia discípulo de Cristo acá en Puerto Rico, en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Esa última oración de tu escrito me encanta. Me gustaría que cerraras con eso. La voz profética de la iglesia debe ser bíblica, porque eso es nuestra identidad, desde la Biblia. Debe ser fuerte, incisiva, constante, asumiendo el precio del escándalo social, como lo hizo Moisés Josa, como lo hizo Juan Marco, como lo han asumido tantos pastores y pastoras laicos, pero sobre todo como lo hizo Jesús, que lo llevó a la cruz. Ese precio del escándalo social que implica ser uno con los marginados, ser uno con los pobres, y yo espero que así nos ayude Dios. Muchas gracias al doctor Juan Ramón Mejías Ortiz por este tiempo extraordinario. Mejías, ¿cómo te conseguimos? Repite tus redes. Pues yo tengo un blog que escribo, se llama educcristiana.com, y ahí usted puede encontrar mis escritos, puede encontrar puede encontrar lecciones que puede usar en sus escuelas bíblicas, y también acá en el seminario evangélico invitamos. Usted puede llegar acá al seminario y venir un día y sentarse en una de nuestras clases y participar. Puede también matricularse como estudiante oyente. Y si usted quiere también conocer más de los discípulos de Cristo, puede también accesar al Instituto Bíblico Reverendo Juan Figueroa Umpierre de la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico, que también tiene información valiosa que compartir. Puede acceder esa última a través de www.discipuluspr.org, www.discipuluspr.org, tu página educristiana.com. Edu de educación y cristiana, educristiana.com. Sí. Y si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar la página de la internet www.theobytes.com/discípulos, www.theobytes.com/discípulos.
discípulos. También le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición, como lo fue para su vida y la nuestra. Hasta aquí esta edición de Theobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.